fieles se alegran con la presencia del Papa en Castel Gandolfo, donde los papas tienen su residencia de descanso por el verano. En Estados Unidos, inundaciones en Texas dejan al menos 80 muertos y decenas de desaparecidos. La iglesia ayuda a los damnificados. En el marco de la guerra en Tierra Santa, el Papa León XIV pide por la paz y el presidente Donald Trump anuncia que hay posibilidad de que se tenga un acuerdo con Hamás durante la semana. Tendremos una entrevista con la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, quien nos comentará sobre el doctorado honoris causa del cardenal Robert Prevost, hoy Papa León XIV. Cientos de católicos de Los Ángeles peregrinaron hacia la Basílica de Guadalupe en México para entregar sus intenciones a los pies de la Madre de Dios por los migrantes en los Estados Unidos. Hola amigos, hola Eddie, iniciamos la semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto iniciarla contigo como siempre, con estos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos el programa contándoles que el Papa León XIV se trasladó por unos días a la residencia de los papas en Castel Gandolfo para tomar unos días de descanso. Paola Arriaza nos tiene los detalles. Cientos de personas acogieron la llegada del Papa León XIV a Castel Gandolfo, la histórica residencia veraniega de los papas ubicada a unos 40 kilómetros de Roma. Largas filas de peregrinos se formaron en ambos lados de la calle principal. ¡Padre México! ¡Lo queremos mucho! Esta es la primera vez que León XIV se aloja aquí, en Villa Barberini, donde permanecerá desde este domingo 6 de julio al día 20 y nuevamente del 15 al 17 de agosto. Antes de su llegada a esta localidad italiana, el Papa rezó su Ángelus Dominical frente a la Plaza de San Pedro. En esta ocasión, el Papa dirigió unas palabras en inglés y expresó su dolor ante las víctimas mortales de las recientes inundaciones. Quisiera expresar mi más sincero pésame a todas las familias que han perdido a sus seres queridos, en particular a aquellas hijas que se encontraban en un campamento de verano cuando se produjo la catástrofe causada por la inundación del río Guadalupe en Texas, Estados Unidos. Rezamos por ustedes. 5 horas después de este mensaje, el Papa León XIV se encontró con los fieles en Castel Gandolfo. El Papa León decidió retomar la tradición de regresar a esta localidad, lo que ha emocionado a los lugareños, los comerciantes y los turistas provenientes de distintas partes del mundo. 12 lat oczekiwania. Después de 12 años de espera, cuando el Papa Francisco decidió no venir aquí, por motivos que él tenía, ahora el regreso del Papa es una gran celebración para los habitantes de Castel Gandolfo. Recordemos que hay una larga historia de presencia papal aquí, que se remonta al Papa Urbano VIII en el siglo XVI. Después de eso, los papas continuaron viniendo con regularidad. Castel Gandolfo está, por así decirlo, unido a la presencia de los papas. Por eso el regreso del Papa León es una celebración para todos nosotros. Papieża Leona jest świętym nas wszystkich. El padre Tadeusz Rosmus es párroco de la iglesia de Santo Tomás de Vilanova, donde el Papa celebrará la misa el día de su primera aparición pública en Castel Gandolfo. 13. El 13 celebrará su primera misa aquí con nosotros. Ya tengo muchos amigos y conocidos que quieren entrar en la iglesia. Por supuesto, la plaza de afuera estará abierta para todos los que quieran venir. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Ahora escuchemos el sentir de religiosos y fieles en Castel Gandolfo sobre la llegada del Papa, quien pasará sus vacaciones en esta residencia de tradición papal. Estamos muy contentos. La presencia del Santo Padre forma parte de la identidad del pueblo de Castel Gandolfo. Es sin duda algo hermoso, especialmente para las generaciones más jóvenes, para los niños, que tendrán la oportunidad de ver y asistir al Ángelus y a la misa del Santo Padre. Es una experiencia única tener al Santo Padre entre nosotros. Estamos encantados de regreso papal. Lo hemos extrañado. 13 años es mucho tiempo. Soy originaria de Castel Gandolfo. Crecí con los papas, al igual que mis hijas. 13 años es mucho tiempo, así que estamos muy contentos de regreso. Es importante que él tenga su descanso, así que es algo bueno. Ha trabajado sin parar y es hora de que recupere energía y fuerza para su misión. Creo que fue una gran idea que el Papa León viniera a Castel Gandolfo. La gente no sabe lo que hay aquí. Esto es increíble. Castel Gandolfo es increíble. Por supuesto, y el Papa León se merece descansar, especialmente en el cargo que ocupa. Se merece descansar lo máximo posible. Cambiamos el tono de la información para contarles que graves inundaciones en Texas han dejado muertos y heridos a su paso. El Papa León XIV se dirigió a los Estados Unidos y expresó su dolor por este terrible hecho. Veamos.
Al menos 82 personas han muerto y decenas siguen desaparecidas tras las devastadoras inundaciones que azotaron el centro de Texas la madrugada del viernes 4 de julio. La tragedia ocurrió cuando el río Guadalupe, desbordado por lluvias torrenciales, subió de manera inédita 8 metros en apenas 45 minutos. Se salió de su cauce y arrasó con los campistas que dormían y con personas que celebraban el Día de la Independencia en sus casas rodantes, las cuales fueron arrastradas por el agua. En el condado de Kerr, la zona más afectada, al menos 40 adultos y 28 niños han fallecido. Las autoridades dicen que aún hay más desaparecidos, incluidas 10 niñas del Camp Mystique, un campamento de verano arrasado por las inundaciones. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan con una respuesta completa de los servicios de emergencia locales, estatales y nacionales. Seguimos contando con cientos de oficiales, agentes y personal de apoyo que trabajan en todos los aspectos de esta emergencia, junto con equipos aéreos, acuáticos, caninos y otros recursos para la búsqueda y el rescate. El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que nuevas rondas de fuertes lluvias que se prolonguen hasta el martes podrían producir más inundaciones potencialmente mortales. También se permitió a algunas familias recorrer sus casas afectadas mientras los equipos continuaban la búsqueda. Regan Brown caminó por los restos de la casa de sus padres que lograron sobrevivir a las inundaciones en Hunt, Texas. Esta es la casa de mis padres. Tienen más de 80 años. A las 11 de la noche el agua empezó a subir y entró en su casa, así que pudieron escapar cuesta arriba. Se enteraron de que su vecina estaba atrapada en el ático, así que fueron a ayudarle y la sacaron. Tiene 92 años. Luego pudieron llegar a su cobertizo de herramientas, que está en la zona más alta, y los vecinos a lo largo de la mañana comenzaron a aparecer en el cobertizo, y todos aguantaron juntos. El presidente Donald Trump firmó el domingo una legislación que permite a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias reforzar los esfuerzos de rescate. Estamos trabajando en estrecha colaboración con representantes de Texas y es algo horrible lo que ocurrió, absolutamente horrible. Así que decimos que Dios bendiga a todas las personas que han pasado por tanto y que Dios bendiga al estado de Texas. ¿Está planeando visitar Texas, señor presidente? Probablemente el viernes. Queríamos dejar algo de tiempo. Lo habría hecho hoy, pero solo les estorbaríamos. Probablemente el viernes. Mientras el arzobispo de San Antonio, en Texas, Monseñor Gustavo García Siller, visitó la iglesia católica Notre Dame, uno de los 4 lugares designados por la ciudad como centros de refugio, atención y asistencia. Ahí se reunió con las familias afectadas. Además, el prelado explicó que Catholic Charities, la rama de Cáritas en Estados Unidos, está proporcionando alimentos, ropa, artículos de higiene, agua y un lugar para dormir a los evacuados. Oremos por los afectados. Y tras el rezo del Ángelus Dominical, antes de partir a Castel Gandolfo, el Papa León XIV señaló que la paz es el deseo de todos los pueblos y es el grito doloroso de los desgarrados por la guerra. En este sentido, rogó al Señor que toque los corazones e inspire las mentes de los gobernantes para que sustituyan la violencia de las armas por la búsqueda del diálogo. Por su parte, el presidente Donald Trump, en diálogo con los periodistas, declaró que están trabajando muchas cosas con Israel. Una de ellas es que probablemente hay un acuerdo permanente con Irán. Asimismo, habló de un posible trato con Hamás. Creo que hay una buena posibilidad de que tengamos un acuerdo con Hamás durante la próxima semana, que sea con bastantes rehenes. Sabes, hemos sacado a muchos de los rehenes, pero en cuanto a los rehenes restantes, bastantes de ellos saldrán. Creemos que lo haremos esta semana. El 16 de noviembre del 2023, el entonces cardenal Robert Prevost recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo. Para saber más al respecto por las razones de ese doctorado y también algo más sobre la persona del entonces cardenal Prevost, estamos con Rosa de Jesús Sánchez Barragán, que es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y también directora del Instituto de Bioética. Rosa, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Eddie, por la invitación. Un gusto tenerte acá. Rosa, tú, por lo que sé, eres también la madrina del doctorado de Monseñor Prevost, nada menos que eso. Sí, bueno, tuve ese privilegio. En el 2023 tuvimos la visita de 3 autoridades de Roma, entre ellos Monseñor Robert, el cardenal Tolentino y el ex gran canciller también, el Monseñor Jesús Moliné, ¿no? En ese entonces pues me permitieron ser la madrina porque Monseñor Robert
había tenido un doctorado en Derecho Canónico, Sí. ¿no? Y lo propio es que las facultades den esos doctorados a nivel, porque es un cargo, bueno, es una distinción honorífica, ¿no? Bien, sí. En este caso, pues, para poder ser, una de las características es tener el doctorado, ¿no? Y en ese momento, pues, tenía yo el doctorado y me dieron esa invitación también, a la que yo accedí pues gustosamente, pero también un poco preocupada, porque decía, hay que preparar un discurso, hay que empezar a recabar información. Y bueno, eso fue una etapa también muy interesante, muy bonita, ¿no? ¿Cuáles fueron las motivaciones, digamos, para el doctorado, para otorgar este doctorado honoris causa a Monseñor Prevost en ese momento? Claro, una de las características era cuánto impacto ha tenido en el mundo jurídico, en esta parte, fundamentalmente en el tema de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, y el tema de la justicia social, que era donde nosotros veíamos, o donde de alguna otra forma vimos, que el cardenal Robert en ese momento, o Monseñor Robert en ese momento, había dado mucho, tanto no solamente a Chiclayo, sino que podía iluminar también al exterior, ¿no? Entonces, pues fue algo que empezamos a buscar. Yo empecé a buscar información. El Monseñor Robert tiene poco escrito, tiene la tesis doctoral, tiene algunos discursos que ha dado, bueno, varios discursos que dio en la universidad, pero queríamos buscar toda la parte de atrás, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con una persona que había trabajado muchísimo el tema de la justicia social y, como te digo, de los derechos humanos, y encajaba perfectamente para poder darle el doctorado honoris causa en Derecho. Y también el enfoque de bioética, porque sé que él participó en algún evento en la universidad sobre ese tema. Sí, bueno, en el 2018, Monseñor Robert, que en ese momento era gran canciller de la universidad, celebramos un congreso de Derecho de Familia que se llamaba Los detonantes ante las crisis familiares, y él él inauguró el congreso, y en él destacó la importancia de la familia. Y justamente estos días que estamos elaborando todo un trabajo en la universidad sobre todos los escritos que ha tenido Monseñor Robert, pues destacábamos que él decía en uno de sus discursos, también lo destacó en el discurso que dio en el doctorado honoris causa, cuando se le concedió, que un católico tenía que ser coherente, ¿no? La ética de la coherencia hablía. Decía él, no podemos decir que no estamos en contra del aborto y estamos a favor de la pena de muerte. Decía, cada vida debe ser custodiada con plenitud, ¿no? Y fue algo que lo dijo en el Congreso del 2018 y lo volvió a repetir en el discurso de doctorado honoris causa, ¿no? Es un punto importante para él, sin duda, ¿no? Sí, es un punto importante para él. Él considera que la protección de la vida, la protección de la familia y la dignidad humana son bienes innegociables, Claro, ¿no? que siempre se distingue en la enseñanza en la iglesia de, claro, la vida inocente y el que ha sido culpable de graves crímenes, ¿no? Claro, que es una decisión que no podemos obviar del todo. Exacto, o sea que hay que sancionar, Sí. y hay que darle toda la sanción correspondiente, pero que al día de hoy no se justifica una pena de muerte. Claro, y se busca, por supuesto, siempre la reforma de la persona, es lo que se busca, ¿no? En toda época de la historia se ha buscado eso con el confesor, por ejemplo, que los acompañaba también para prepararse para ese momento cuando era el caso, ¿no? Claro. Pues qué interesantes pautas nos das, Rosa, para seguir acercándonos más a la persona del ahora Papa León XIV a través de este doctorado honoris causa y lo que has estudiado justamente de él. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en el programa. Gracias, Eddie. Bueno, muchísimas gracias a todos los televidentes. Yo les invito a que vayan conociendo cada vez la vida del Papa, en este caso Papa León XIV, porque es muy rica. Ha trabajado el tema de migrantes, ha trabajado el tema con los jóvenes, ha trabajado el tema también de las sociedades vulnerables, en todos los aspectos, ¿no? Y cada vez vamos abriendo y encontramos todo un mundo de explorar, que es un pastor. Todos los chiclayanos sin ninguna foto con el Papa, pero sobre todo lo que más rescatamos es la sensibilidad social que tiene y la profunda vida de oración, y también la doctrina súper clara de la Iglesia, ¿no? Pautas importantes para entender al Papa en los inicios de su pontificado. Gracias, Exacto. Rosa, nuevamente por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Eddie. Gracias a todos. Hacemos una pausa y al volver, cientos de católicos de Los Ángeles peregrinaron hacia la Basílica de Guadalupe en México para entregar sus intenciones a los pies de la Madre de Dios en tiempos de incertidumbre y miedo en los Estados Unidos. Miles de fieles celebraron la fiesta de San Fermín en Pamplona, España. El párroco del lugar se pronunció en contra del aborto y llamó a los fieles a dar testimonio de fe con cabalidad. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico.
Este fin de semana se realizó el funeral del jugador de fútbol Diogo Jota, quien falleció el 3 de julio junto a su hermano en un accidente automovilístico. El joven era integrante de Liverpool y se había casado días antes por la iglesia. Veamos. Con profundo pesar fue trasladado el ataúd del jugador portugués Diogo Jota hacia su última morada el sábado 5 de julio. La joven estrella del Liverpool falleció en un accidente automovilístico junto a su hermano André Silva. Sus compañeros de equipo y de la selección de Portugal se unieron a la familia en este momento doloroso. Solo quería decir que son días muy tristes, como ustedes imaginan, pero hoy fue el día en que demostramos que somos una familia muy grande pero unida. Muchas gracias por sus mensajes, por su apoyo y por todo lo que recibimos en todo el mundo. Significa mucho y hoy todos somos una familia futbolística. Esta es una familia de fútbol, y él de niño jugó al fútbol con mi hijo en el entrenamiento. Aquí en Gondomar jugaron juntos, ¿sabes? Y es completamente difícil expresar el sentimiento de un padre que acompañó a su hijo. Es inexplicable, un dolor profundo, una herida. Diogo Jota tenía 28 años y recién se había casado por la Iglesia Católica el 22 de junio con Ruth Cardoso, la mujer con quien tuvo 3 hijos. El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Zamora, en el noroeste de España. El auto en el que iban Diogo y su hermano se despistó porque un neumático se reventó al intentar adelantar a otro coche. De acuerdo a la Guardia Civil, el automóvil se incendió. Diversos jugadores de talla internacional, como Cristiano Ronaldo, expresaron sus condolencias a la familia. En Inglaterra, de nordeste a Liverpool, los líderes políticos también manifestaron su cercanía. Es devastador y es realmente importante que tengamos en cuenta lo difícil que será este periodo para sus amigos y para su familia. Es absolutamente desgarrador y demuestra cómo los acontecimientos de la vida pueden cambiar muy rápidamente. Y sabes, estoy absolutamente devastada por su esposa, sus hijos y su familia. No puedo imaginar por lo que están pasando en este momento. Es, ya sabes, realmente impactante. En una nota publicada en su sitio web, el Liverpool FC anunció que ha decidido inmortalizar a Diogo Jota, retirando la camiseta número 20 que usaba el portugués, como un homenaje por sus contribuciones como parte de los ganadores del título de la Premier League de la temporada 2024-2025. Cerca de 300 católicos de la Arquidiócesis de Los Ángeles realizaron una peregrinación y vigilia devocional a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México. Una de las peticiones que entregaron a los pies de la Madre de Dios es la incertidumbre y el temor a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que han generado una fuerte tensión en la comunidad inmigrante. En este contexto, vamos a conversar con el padre Pablo Sustaita, párroco del Santísimo Sacramento en Hollywood. El padre lideró un grupo de unos 20 peregrinos. Padre Pablo, qué gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Buenos días. Padre, ¿qué los motivó a peregrinar hacia la Basílica de la Virgen de Guadalupe pese a la amenaza de las redadas? Pues ya tengo como 7 años participando en esta peregrinación con el arzobispo José Gómez, y para mí fue algo tan especial traer gente de mis parroquias a participar en algunos días de oración, de renovación de fe, especialmente cuando tenemos la misa principal con el arzobispo José Gómez en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Es algo increíble que sentimos cuando visitamos el Tepeyac y podemos estar ahí enfrente de la tilma, rezando y pidiendo lo que tenemos en nuestros corazones, especialmente durante esos tiempos tan difíciles a donde la gente pide esperanza en sus vidas y paz y gozo. ¿Y cómo se prepararon previamente para esta peregrinación? Pues ya tenemos varios meses preparando. Hay como 8 parroquias de la arquidiócesis aquí participando con el arzobispo José Gómez. Y yo pienso que desde diciembre muchos de nosotros sacerdotes estuvimos planeando para este evento tan importante. Entonces, como 6-7 meses en preparación para este viaje. ¿Y qué mensajes han transmitido durante las misas y las vigilias en este proceso de la peregrinación? Pienso que el lema es de esperanza, de gozo,
y que la Virgen María siempre está con nosotros, por nuestro lado, caminando con nosotros y su Hijo Jesús. Y que ella como madre nos quiere tanto, nos cuida, nos proteja. Y cuando sentimos algo en nuestros corazones difícil o un desafío grande o tristeza o ansiedad, temor, que ella nos recuerda, ven conmigo, quiero abrazarlos, quiero enseñarles que soy su madre, que los quiero mucho y estoy aquí para ustedes, con esas palabras tan hermosas que ella dijo a Juan Diego. Precisamente, Padre, Monseñor Gómez ha señalado también que una de las peticiones a los pies de la Virgen ha sido en favor de los migrantes, y usted nos ha comentado un poco ahora cómo la Virgen también responde a ello, a nosotros, a nuestras peticiones. ¿Qué papel juega la Virgen de Guadalupe como símbolo también de esperanza y protección para nuestros hermanos migrantes? Claro, sí. Y pues yo pienso que lo que estoy recordando a la gente durante esos tiempos difíciles es que ella está con nosotros y vea todo lo que está pasando y siente por la comunidad. Pero también tenemos que apoyar unos a otros y recordarnos que nuestra fe también muchas veces no es fácil, pero Jesucristo nos recuerda como su vida aquí en el mundo cuando estuvo con nosotros, que a pesar que hay mucha oscuridad en el mundo, que trajo esa luz y tenemos que brillar esa luz en medio de la oscuridad. Y yo pienso que la Virgen María está viendo a nosotros, cada uno de nosotros, de brillar esa luz y apoyar unos a otros. Yo recuerdo que yo tuve una misa Día de los Padres en la parroquia de Blessed Sacrament en Hollywood. Y fue esa semana cuando comenzamos a ver protestas y ICE y todos los problemas que hemos visto. Y entonces nosotros pensamos que no íbamos a tener mucha gente en la misa. Era increíble. Normalmente la misa española en mi parroquia viene como 360. Pero ese día, para el Día de los Padres, a pesar de lo que estaba pasando esa semana, contamos 550 personas en la misa. Era increíble. Yo dije, ¿qué está pasando? Y todos estaban aplaudiendo, como no vamos a dejar lo que está pasando afectar nuestra vida espiritual. Padre, ¿y de qué maneras concretas puede la Iglesia apoyar a los migrantes ante situaciones de vulnerabilidad? Pues pienso que sí es algo que cada uno de nosotros tenemos que recordar, que podemos ser un instrumento de traer paz y justicia al mundo. Padre Pablo Sustaita, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Este lunes se celebró la fiesta de San Fermín en España. Miles de devotos salieron a las calles para participar de la procesión. El padre párroco Javier Leós hizo un llamado a defender la vida tras 40 años de la primera ley del aborto en España. Miles de fieles se congregaron este lunes en la parroquia de San Lorenzo de Pamplona, en España, para celebrar la tradicional fiesta de San Fermín. En una celebración eucarística, el padre Javier Leós, párroco del lugar, animó a dar testimonio de fe con cabalidad y a defender la vida. Que no nos acomplejemos, que nadie nos anestesie y que nadie pretenda que pensemos todos de igual manera. Tenemos derecho a disentir, y sobre todo cuando vemos que hay valores como la vida. 40 años este año en España del aborto, 2,5 millones de niños fallecidos en estos 40 años, ahí no se manifiesta nadie, y luego por 6 toros la que se arma. Bueno, pues a lo dicho, la vida por encima de todo y el ser humano por encima de todo lo demás. Más adelante la imagen de San Fermín salió en procesión y miles de devotos rindieron homenaje al santo. Según la tradición, San Fermín era hijo de un senador romano. Se convirtió junto a su familia y llegó a ser el primer obispo de Pamplona, con tan solo 24 años. Predicó por diversos lugares hasta que fue decapitado a finales del siglo III o principios del siglo IV. Tras el regreso de la imagen al templo, el arzobispo de Pamplona, Monseñor Florencio Rosselló, presidió una solemne misa. El prelado señaló en su homilía que San Fermín era cercano a la realidad que le tocó vivir. Hoy Pamplona necesita testigos como San Fermín, personas que vivan su fe sin vergüenza, con valentía, con alegría,
padres que eduquen en la fe, jóvenes que no tengan miedo a ser cristianos, adultos que sean testigos de su fe. Una iglesia que no se encierre, sino que salga al encuentro de todos, como hemos hecho hoy en la procesión. En las calles, como es tradición, decenas de personas corrieron delante de 6 toros y se dieron diversas manifestaciones culturales. El próximo 14 de julio se cerrarán las celebraciones litúrgicas con la misa de la octava de San Fermín. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.